Buenos días, tengan todos, que Dios los bendiga. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, Sí, estaba muy profe. interesante la clase del profe, la verdad yo también me quedé escuchándolo. Recuerden que les dije que yo utilizo dos cámaras, utilizo una acá para verlo, ver sus participaciones, y utilizo la otra pantalla para lo que es la presentación del tema. Me levantan las manitos, ¿quiénes estuvieron el domingo pasado? ¿El domingo pasado o todos son nuevos? Ok, sí, son varios del domingo pasado. A ver, ya se ve, todavía no se ve la pantalla. A ver. No sé por qué no quiere compartir. A ver, denme un segundo, que no sé por qué no quiere compartir. Ok, bueno, técnicamente la clase de hoy es la continuación, por así decirlo, del domingo pasado, pero si no estuvieron, igual les va a servir el tema. Igual creo que debemos conocer también ciertas cositas que no estaban. A ver, sé que no se puede compartir. Voy a salir de una pantalla y regreso, me vuelvo a conectar. Me gustaría ver si alguien me puede ayudar con la oración inicial para tener una oración antes de comenzar. Yo, Serafina. Muchas gracias, compañera Serafina. Señor Jesús, te damos gracias primeramente por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, por la oportunidad que nos has dado de poder despertarnos con bien. Te pedimos que tomes el control de la clase, de la profesora, que nos des ese entendimiento, esa sabiduría y es la inteligencia para poder captar y entender todo lo que se va a llevar a cabo hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Serafina. Compañero, yo les pregunto aquí, ¿quiénes ya han tenido, porque imagino que ya todos son licenciados, ¿quiénes han tenido ya que redactar textos científicos a lo largo de su preparación académica, sea colegio, sea universidad? ¿Quiénes ya han tenido que? A ver. Varios, a lo que veo. Perfecto. Pero vamos a ver si ahora sí puedo compartir, que no sé por qué no me deja. Ok. Y me gustaría saber de qué áreas son aquí los compañeros que están. ¿Cuáles son sus especialidades? Buenos días, bendiciones, Buenos profesora. días. Buenos días, Marisquel. Eh, yo sí he redactado varios textos científicos porque yo estoy del área de biología y ciencias naturales. Ujú. Bueno, ¿alguien más, aparte de que tal vez no sea del área científica? Porque sé Hola, que aquí buenos hay días. Ujú. ¿Cómo, Briseida? De inglés. De Yo inglés, soy ok. de las artes. De las artes, ok. Es divertido. Miren, en mi casa creo que todos somos, vengo de una familia de profesores. Mi mamá es docente en física, mi papá es docente en matemática y yo soy profesora de español, cosa que tenemos a mi hermana que ya va a escoger su carrera universitaria traumatizada y ahí dice que ya no quiere saber nada de la docencia y muchos hijos de docentes no quieren saber nada de la docencia. Pero sí lo que comparten todas las áreas que vamos a ver es que en la materia que seamos tenemos que tener estructura y coherencia en lo que vayamos a hacer, sean nuestras redacciones de texto, sean nuestras planificaciones, sean los artículos científicos, sean los textos científicos del nivel que sea, o que sea inclusive cuando vamos a escribir algo tan sencillo como un cuento. Cuando escribimos un cuento, para darle una comparación, sí o no que tenemos que ver que vaya inicio, desarrollo y cómo termina el cuento. ¿Sí o no? Eso es así. Entonces, lo que yo digo es que no importa el área que sea, tenemos que tener una estructura como tal. Miren, entonces, cuando llegamos a la universidad, a veces nos hace creer que entre más nosotros, más información conseguimos, es que ahí va a ser mejor lo que nosotros hacemos, nuestro trabajo va a ser mejor o vamos a tener un trabajo mejor que los demás. Cuando muchas veces en la realidad de lo que ya es la educación a nivel superior, lo que tenemos que tener es información más clara, es decir, más claridad que cantidad como tal. Entonces, sabemos que también cada docente trabaja de formas diferentes y que se les enseña a los estudiantes también de formas diferentes. Pero en una etapa
universitaria, sí o sí, entre menos uno escribe, pero más clarito, mejor será. Entonces, los textos científicos como tal, sea artículo, sea el texto científico que sea, o inclusive los textos no científicos, por ejemplo, algo tan sencillo como una receta de cocina, tienen un orden. Cuando, por ejemplo, yo le doy a los estudiantes lo que es la receta, yo les pregunto, ¿qué es lo que va primero? Y me dicen, profe, el título. Cuando yo les doy, por ejemplo, también les digo, ¿y después qué va? Bueno, los ingredientes. Y de último, ¿qué va? La preparación. Lo mismo pasa en cualquier área. Vamos a decir, ¿tengo alguien de historia aquí? Historia. ¿Ver? ¿Nadie de historia? ¿No? Ok, la que era de inglés, la compañera que era de inglés, si no me equivoco, era Briseida. Briseida, cuando tú los mandas a escribir un essay con diferentes palabras, ¿qué es lo que les pones? ¿Qué orden tú le das? Les dices a ellos, ¿cuál es el orden que tienen que escribir? No, lo que pasa es que cuando tenemos que hacer un report, tenemos que empezar primero el tema, en hacer la investigación, que no sea más de 5 años. Entonces, ahí en base a eso, es que empiezas a hacer tu report, ¿ok? Haces tu Exacto. research and your report. Entonces, cuando terminas ya, tienes que poner tu final, ¿ok? Pero entonces eso lleva un proceso. No es que solamente lo que encontraste lo vas a apuntar. You have to research, you have to read. Tienes que leerlo, tienes que analizar y ejecutar. Exacto, Briseida. Y si uno que lleva un orden, no es como ellos quieran, sino como usted como docente lo estableció. Sí, exactamente. Exacto, y lo mismo pasa en cualquier tipo de redacción, cualquier tipo de redacción. Y sobre todo la norma APA, el tamaño y el tipo de letra. Exactamente. Imagino que lo mismo pasa con la compañera de artes. Cuando vas a comenzar un dibujo, tú les dices a ellos qué va primero, el borrador o el bosquejo. Luego entonces se va trabajando otras cosas o también se puede dar una introducción de las técnicas. Y lo mismo va a pasar con lo que vamos a ver hoy, lo que es la escritura y la estructura de un texto. Miren, hay cosas que nosotros debemos saber. La estructura nos permite a nosotros que el lector obviamente entienda mejor, así como cuando les explicamos a los chicos cómo tienen que hacer una investigación, asimismo cuando se les da se tiene que dar con normas claritas. Además, la información se debe presentar de manera clara, que ellos la comprendan, que nuestros estudiantes comprendan lo que nosotros queramos darle a entender. Lo mismo va a pasar si somos nosotros los evaluados. Tenemos que dejar que el profesor nos entienda bien, o si no que nos van a poner una F, qué sé yo, una D o vamos a tener errores en la estructura. Entonces, cuando un texto no tiene estructura, ¿qué va a pasar? El lector se va a perder. Cuando no le damos las instrucciones a los alumnos de manera clara, ¿qué va a pasar? El estudiante se va a pasar y va a decir, profe, pero repítame que no le entendí. Profe, pero ¿qué es lo que usted quiere decir? No se le entiende. Y a veces nos molestamos como docente con ese de que, pero que yo como docente nunca me equivoco. No, a veces los estudiantes se dan cuenta de una vez de nuestros errores. Lo mismo, pues, tenemos que tener cuidado cuando escribimos un texto científico. Ahora, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han leído un texto con muy buena información, pero que estaba mal organizada? ¿Alguien aquí tiene esa experiencia? O sea, el texto era buenísimo, pero no se entendía la organización del mismo. ¿A alguien le ha pasado? ¿Un libro, un trabajo, una instrucción de un docente? Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, Claro, hola, por lo Teresa. menos en mi caso me ha pasado así como estás hablando de la estructura, una idea muy basada, muy eficaz, pero digamos que un poquito mal organizada, que cuando tú ves al estudiante le dices, ok, esto está muy bien, pero me le tienes que dar un poquito más de estructura. Tienes que tener, pues, como tal, una introducción, tres párrafos que te soporten eso y obviamente, pues, que la conclusión. Eh, y ya el estudiante se anima, dice, ok, está bien, estoy bien lo que estoy plasmando, solamente que tengo que mejorar un poquito más pues en la estructura y ahí es donde a veces el docente entra y digamos que orienta a ese estudiante a que lo vuelva a hacer en la próxima, lo va a hacer o sea, de una mejor manera. Exactamente, muchas gracias, compañera. Y lo mismo tenemos que ver entonces, ¿por qué es importante tanto para los docentes como para los alumnos? Porque nos ayuda a presentar los resultados de manera clara y ordenada.
porque nos ayuda también en lo que es el entendimiento del texto como tal y porque nos permite organizar la información de manera clara y lógica. Siempre a veces uno tiene que decir el principio en el principio, el final en el final, porque eso es la estructura lógica. Entonces, esa es la importancia del tema que vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver cuál es la estructura en realidad de un artículo científico, que fue lo que no vimos la clase pasada, sino que vimos más que nada lo que era la redacción. Entonces, vamos a ver la estructura. Miren, la estructura tiene 4 partes principales, eso lo sabemos siempre. Las 4 partes son introducción, metodología, resultados y conclusiones. Eso es lo principal que siempre debe ir, y obviamente el título, pero el título se sobreentiende que debe estar. Eso no hay que explicarlo mucho. Entonces, cada uno debe cumplir una función en específico y así debemos delimitarlo al momento de preparar nuestro borrador. Porque así como le damos la oportunidad a los estudiantes de que nos entreguen un texto previo para nosotros corregirlo, así nosotros tenemos que hacer nuestros propios borradores para nosotros mismos, corregirnos, o como les decía, si estamos de evaluación a nivel universitario, que nos corrijan a nosotros. Entonces, podemos entender que primero se presenta, ¿qué cosa? El problema de la investigación. ¿Y cómo creen ustedes que se presenta el problema de la investigación? ¿Qué pregunta creen ustedes que uno se hace allí? ¿Cuál es la pregunta? Cuando uno tiene un problema. Por lo general, ¿cómo puedo resolverlo? Ajá. Y en la introducción también te puede ver qué voy a estudiar, cuál es ese problema que voy a estudiar, y eso es lo primero que debo poner en el texto para que capte el lector, el interés del lector. Yo les digo, si ustedes les ponen un texto que está súper interesante, vamos a irnos a un texto no literario como tal, una novela, ¿qué es lo primero que ustedes van a buscar? Que las primeras páginas lo cautiven, ¿verdad que sí? Y si los aburre de un inicio, no lo entienden de un inicio, van a soltar ese libro. ¿Verdad que sí? Entonces, miren, así mismo le va a pasar a nuestros lectores. Nosotros con nuestra introducción debemos cautivar a los lectores, debemos buscar que ellos se interesen en nuestro artículo, sobre todo si son una parte de la comunidad científica o comunidad educativa, para que entonces en el otro podamos decir, ok, al lector le es útil esto y esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, en la primera parte de la introducción es cautivar al lector y decir qué voy a estudiar, qué voy a presentar dentro de mi investigación y dentro de mi artículo científico. Entonces, de allí, ¿qué sigue? Pues obviamente la metodología. ¿Cómo se realizó ese estudio? A ver, yo me imagino, como ya lo han visto, como vieron que todos son ya graduados de licenciatura, ¿cómo es la metodología? ¿Qué tipo de metodologías hay? Hay 2 principales, las que siempre nos mencionan. Cualitativa y cuantitativa, ¿no? Cualitativa y cuantitativa, exactamente. Muchas gracias, compañera. Siempre las damas participando. Ahorita quiero a los chicos a ver qué mencionan, para ver si también dicen algo, porque las últimas clases siempre son las damas. Creo que solamente una clase tiene caballeros. Entonces, la metodología cualitativa o cuantitativa, nosotros escogemos en base al estudio que nosotros realicemos, porque no va a ser lo mismo estudiar, por ejemplo, una investigación sobre los vectores en el área de la física que estudiar, por ejemplo, la literatura de la comunidad Guna en Panamá. Yo les pregunto nuevamente, si fuera una investigación sobre vectores en física, ¿cuáles ustedes creen que sería más conveniente? Cuantitativo. Ah, ¿por qué? Yo siempre le pregunto así, ¿por qué? La cuantitativa, por lo general, en resumidas palabras, siempre evalúa números. Tiene que ver mucho con números, cantidades, porcentajes. Exacto. En cambio, si fuéramos a estudiar, obviamente, literatura, qué sé yo, colonial, nos vamos a ir ¿con cuál? Con la cualitativa, porque eso se trata de elementos o datos no numéricos y datos también que reúnen las opiniones de las personas, más que los hechos en cierta forma, o la investigación, sino las opiniones de las personas. Se evalúa un censo de una población, ¿ok? Entonces, luego vamos a ir a los resultados, que muchas veces los confundimos con las conclusiones, y no es lo mismo un resultado que una conclusión. Nosotros tenemos que estar claritos. Miren, los resultados, muy resumidamente, son aquellos que muestran los datos que nosotros obtuvimos a través de la investigación que hicimos, ya sea cualitativa, cuantitativa o que sea mixta. Por eso que también está la investigación mixta. Entonces, si nosotros mezclamos resultados y conclusiones, se va a perder lo que es el orden y la claridad del texto. Entonces, ¿qué son las conclusiones? Aquí viene otra cosa, ya no son los datos nada más, sino el resumen de todo lo que nosotros pusimos en nuestro ensayo. Y créanme que a veces la gente también se confunde en el orden que debe llevar.
una introducción y el orden que debe llevar una conclusión, porque tienen datos similares, tienen datos parecidos. Entonces yo les pregunto también, cuando ustedes han elaborado textos científicos, ¿qué es o cuál es la parte que más se les complica a ustedes redactar como tal? A ver, alguien que me comente. Más que la investigación, la redacción en sí misma. ¿Qué se les complica más? ¿La introducción, la conclusión, los objetivos, los resultados? ¿Qué se les complica más? Los objetivos, porque por lo general los objetivos tienen que ser, bueno, va a ser redundante lo que diga, tiene que ser No, muy específico a la hora de poder unificar todo lo que queremos plasmar en esa investigación y ese es el verdadero reto, porque puede estar a veces muy bien nuestra redacción, a veces, pero en cambio los objetivos no, como dicen por ahí, no encaja con lo que en realidad queremos plasmar ni con las conclusiones que llegamos. Y es como dice, es como algo de doble filo. El objetivo tiene que ir al final con la conclusión tiene que ir respondiendo al objetivo que en realidad es lo que querías. Para mí, lo personal, es los objetivos. Ok. Bien, yo he visto muchas personas que también me dicen la introducción, es que yo no sé qué poner en la introducción, porque es que yo tengo que tener cuidado con lo que yo quiero venderle al lector. También otra persona que dice en conclusión, porque no sé cómo recapitular los resultados que yo mismo obtuve de una manera que sea corta, sencilla, pero también coherente. Entonces todos tenemos una partita que se nos complica más y otras en las que somos mejores. Y como dice la compañera, los objetivos, yo pienso que tanto en el título como en objetivos hay que ser muy cuidadosos, porque yo tengo que estar 100% seguro o segura de que lo que yo puse allí es lo que voy a investigar y lo que va a estar dentro de mi trabajo. Y tampoco puedo poner, por ejemplo, ni títulos ni objetivos muy amplios, porque yo puedo decir, ok, yo investigar sobre las lenguas indígenas, pero yo voy a investigar, entonces voy a hacer una investigación en todo Panamá sobre las 7 comarcas y sus diferentes lenguas. Ahí entonces hay que tener muchísimo cuidado en cómo nosotros redactamos. Y algo que yo siempre les digo, que una recomendación que yo tengo desde que entré a la universidad por primera vez, lo que era la etapa de licenciatura, es que el profesor lo primero que nos dijo, título no debe llevar más de 12, 14 palabras, porque entonces es un título muy largo. Él tenía obviamente su doctorado en ese momento y él nos explicó si uno iba aprendiendo poquito a poquito. Entonces, vamos a hablar ahora de lo primero a ciencia cierta, la introducción. Miren, la introducción es la primera parte del artículo formal como tal y tiene como objetivo presentar el tema de investigación. Allí se debe, en esa introducción, explicar nuestro problema de investigación, justificar por qué es importante nuestro artículo, porque uno no investiga por investigar, uno dice por qué. Y también plantear el objetivo o los objetivos, ya sean principales, específicos, secundarios, como se les llame o como se les haya explicado. Entonces, y también dar un breve contexto, no es que vamos a poner 5 páginas de introducción, porque a veces hay artículos que son muy buenos y solamente son de 8 páginas, 5 páginas. Entonces también tenemos que aprender a resumir la información que ponemos, por muy buena que sea, qué es realmente lo más importante de lo que yo investigué. Entonces, la introducción debe ir comenzando por lo general y poco a poco ir pasando a lo específico, no al revés. Primero lo general, luego lo específico. Por ejemplo, primero el tema, luego el problema y finalmente objetivo. Eso lo tenemos en mente. Tema, problema, objetivo. Ese es nuestro orden para redactar una introducción. Y por último, obviamente, contexto. Entonces, yo les voy a leer un texto que tengo aquí anotado en la pantallita. Miren esta introducción. El uso de herramientas digitales en la educación ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, su impacto en el rendimiento académico aún no es completamente claro. Por ello, este estudio tiene como objetivo analizar esta relación en estudiantes universitarios. Miren, hay un error muy común en la introducción, que como la introducción a veces es una de las últimas partes que se hace en un texto, porque ya hicimos la investigación, nosotros ponemos ¿qué cosita? ¿Qué creen ustedes que nosotros siempre ponemos? De esas partecitas que mencioné de las otras partes. Este trabajo trata. Sí, y también ponemos los resultados. En la introducción jamás debemos poner un resultado.
¿Ok? Jamás. Olvídense, si yo puse un resultado, lo tengo que quitar, porque el resultado tiene otra estructura dentro del artículo científico. Díganos, compañera Edilia, o se le activó el micrófono. Creo que se le activó el micrófono a la compañera Edilia. Ay, profe, Ok. yo todos los años que he dado licenciatura y después jamás me habían dado tan resumida. Nos dan tantas vueltas, que a veces uno queda dando vueltas literalmente y uno no sabe ni por dónde agarrar, pero viéndolo bien, así como usted lo dice, ya lo resumió bien. Sí, es que, bueno, realmente yo fui una estudiante que a mí no me gustaba mucho metodología de la investigación porque yo no le entendía a los docentes. Y yo decía, pero ¿qué es lo que realmente el docente quiere que nosotros hagamos? Porque nos dan páginas larguísimas, nos mandan a leernos textos larguísimos cuando hay información que nosotros, entre más claro y más conciso la vamos a dar, más fácil para el estudiante de entenderla. Eso es algo que yo creo. Entonces, a veces nos dicen, ok, leas este libro que tiene 200 páginas. Eso pasa mucho en la universidad. Vayas a la biblioteca y léaselo. Y después ya viene acá y entonces yo veo si lo que usted hizo está bien o está mal. Si es lo que nos pasó en la universidad en licenciatura. O bueno, hay alguien aquí que le haya gustado metodología de la investigación. A ver, compañeros. A nadie le gustó. Profe, yo pienso que a veces el problema radica en que cuando estamos en esta materia de metodología de la investigación, el docente por la experiencia, por el ego, o no sé, viene a explicar algo, como decía la compañera, con tantas cosas, detalles y cosas que a veces tú dices, pero como ella decía, ¿qué es lo que en sí el docente quiere? ¿Qué es lo que quiere que yo plasme en mi investigación? Entonces, cuando viene alguien así como usted y resume todo una separata de 300 páginas en una clase de menos de 30 minutos, tú dices, ok, entendí, ya sé por dónde voy, qué es lo que necesito, de dónde necesito partir y qué es lo que voy a tener que lograr con esto. Entonces, recapitulamos introducción antes de pasar a metodología. Tema, problema, objetivo. General a específico y por favor, jamás incluir ningún resultado que yo obtuvimos. ¿Ok? Esas son las 4 bases y para los títulos 12, 14 palabras y con mucho cuidadito de que si realmente eso es lo que vamos a investigar, eso es lo que ponemos en nuestro título de introducción, no ponemos algo que no vamos a investigar. Porque entonces vamos a estar en problemas de que nuestra investigación va a estar incompleta y que no va a ser aprobada porque realmente eso no fue lo que investigamos o nos faltó un pedazo de nuestra investigación. Entonces, vamos a ir ahora sí a la siguiente parte, metodología científica y la que a veces a muchas personas les cuesta. Entonces, la metodología a ciencia cierta explica cómo nosotros realizamos nuestro estudio para redactar nuestro artículo. Entonces, nos va a ir qué tipo de investigación nosotros dijimos, como diría la compañera, cualitativa, cuantitativa, mixta, ¿ok? Y también hay un montón más que han ido saliendo, pero esas son las básicas que siempre hemos trabajado desde hace muchos años y que todavía se mantiene. Entonces, ¿qué se debe indicar aparte del tipo de investigación en lo que es metodología? Los participantes. ¿Quiénes son las personas que estuvieron involucradas dentro de nuestra investigación? Si fui yo, si fueron otras personas, quién me ayudó, cuáles fueron nuestras fuentes, nuestras bases para trabajar con esto, porque inclusive las investigaciones que no se trabajan en persona también son investigaciones válidas. Por ejemplo, vimos en una digital, las entrevistas digitales también se pueden documentar, también se pueden poner dentro de nuestros participantes. Y también es muy importante delimitar cuál es la población con la que nosotros trabajamos. Por ejemplo, vamos a decir que estamos en... ¿Alguien aquí es de la provincia de Los Santos? ¿Alguien por aquí será de Los Santos? ¿No? ¿De Veraguas? ¿Alguien por Veraguas? Veraguas. Veraguas, compañera, dinos, ¿de dónde tú eres específicamente en Veraguas? Tu comunidad. Ok, Villa Nazaret, San Antonio, Atalaya, Veraguas. Ok, voy a inventarme un problema, no digo que sea cierto, pero vamos a decir, en el siguiente estudio vamos a presentar el problema del agua. No sé si tienen problemas del agua, que esperemos que no,
en la comunidad de Villa Nazaret. Allí estamos delimitando a una zona, a que nosotros digamos, vamos a investigar sobre el problema del agua en Veraguas. No estoy abarcando toda la provincia, estoy abarcando una sola comunidad en mi estudio y tengo que ser bien específico. Y si puedo ser todavía más específico con el número de personas que participaron, muchísimo mejor. Por ejemplo, trabajamos con 20 personas de la comunidad de Villa Nazaret en Veraguas. ¿Sí o no que estoy siendo específica? Otra forma de postularlo también es el 80% de las personas de la comunidad. Listo, se puede ser específica sin dar también un número exacto. Pero lo que no se debe hacer en una investigación, el delimitar los participantes, es decir, muchos, pocos, tantos, no, porque no le estoy dando a mi investigación un número exacto. Necesito tener un porcentaje o un número o una comunidad específica. ¿Ok? No nos vamos a centrar, por ejemplo, como dije en un inicio, si vamos a hablar de las lenguas indígenas, no nos vamos a centrar en las 7, sino que vamos a escoger uno y, si es posible, una cantidad específica, que no siempre se da, pero también se puede dar un aproximado. Entonces, los instrumentos, ¿qué instrumentos de investigación nosotros utilizamos para recoger datos? Encuestas. ¿Qué más? ¿Qué más han utilizado ustedes, chicos? Aparte de encuestas, porque digo, yo soy de español, pero ¿qué más han utilizado ustedes? Por ejemplo, la de compañeros de biología. Entrevistas. Ajá. Entrevistas, ¿qué más? Los que son de ciencia. Yo sé que mi mamá siempre utiliza algo muy específico, puede ser que me contesta. Observación directa, profe. Observación directa, por supuesto. Y también algo que utilizamos bastante y que se debe utilizar para que nuestro estudio tenga un respaldo, lo que ya otras personas investigaron, ¿ok? Siempre que nuestro estudio vamos a plantearlo, se debe buscar un respaldo. Y como yo les decía en clases anteriores, los que estuvieron, nuestros estudios siempre deben tener un máximo de 5 años, a menos que sean teorías universales. O sea que si mi estudio dice, estamos en 2026, que ese estudio es del 2020, preferiblemente buscar un estudio más reciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Continuamos. Ok, y por último vamos a trabajar lo que es el procedimiento como tal. ¿Ok? Esta parte es muy, muy importante porque nos permite a nosotros, los que escribimos, que otros que van a leer nuestra investigación entiendan correctamente cómo nosotros hicimos esto y en algunos casos que la puedan replicar. Yo les pregunto aquí, mi comunidad donde yo siempre he vivido, donde sea que me mude, siempre hay problemas del agua. ¿Quién más aquí tiene problemas de agua en sus casas? Yo me he mudado a muchos lugares y siempre hay problemas del agua. Yo. Ah, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un buen artículo, una buena investigación y explicamos cómo la hicimos, le permitimos a otras personas que ellas repliquen nuestro estudio de una manera más sencilla. Ellos tienen una base donde partir, así como nosotros investigando de trabajos anteriores, tuvimos una base también para partir. Entonces, cuando hacemos una buena investigación, ¿por qué decimos que es importante para la comunidad científica? Porque le permitimos a otros que la recreen. Pero si es una investigación confusa o con errores, ¿qué va a pasar? Las personas también van a cometer los mismos errores que nosotros. Y van a decir, oye, pero esta investigación la pusieron así y no era así, o la pusieron en un orden que no era correcto. Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía lo otro, no es lo mismo decir, se realizó una encuesta, sí, pero ¿qué encuesta? Para decir, se aplicó una encuesta de 10 preguntas a 50 estudiantes en el colegio secundario del Empalme. No es lo mismo, porque yo estoy siendo específico, estoy delimitando mi población para que mi estudio sea más realista y tenga también mayor respaldo. Porque lo primero que nos van a decir cuando hacemos una investigación es dónde está su respaldo. ¿Ok? Entonces, resumiendo esta parte de metodología, mientras la metodología sea más clara y específica, mejor se va a entender y más fácil va a ser de que otras personas la recreen. Resumiendo nuevamente, las 4 partes que lleva una metodología son tipo de investigación, quiénes son nuestros participantes, qué instrumentos utilizamos y cuál fue el procedimiento
a realizar dentro de esta investigación. Repito, tipo de investigación, participantes, instrumentos, procedimientos. Esto es lo único que debe ir en una metodología, ni más ni menos. Continuamos. Entonces, vamos a la actividad interactiva número 1. Ya la acabamos de ver, así que espero que no haya errores. Compañeros, esto que dice aquí, para realizar estudios se aplicó una encuesta a 50 estudiantes de nivel secundario con el fin de analizar su hábito de reciclar. ¿A qué parte pertenece? A ver, pónganmelo ahí en el chat. ¿A qué parte pertenece? A los instrumentos. Sí, pero de las 4 partes principales. Procedimientos, pues. Introducción, metodología, resultados o conclusión. Introducción, metodología, resultados o conclusión. ¿Cuál de las 4? De esas principales. Metodología, pues. Ajá. ¿Y por qué? A ver si alguien nos puede decir por qué metodología. ¿Qué presenta allí? Las 4 partitas que yo mencioné. ¿Qué presenta allí? Una de las partitas que yo mencioné. Ya la compañera lo dijo. Porque está explicando la forma en que se va a realizar el trabajo, que es una encuesta a 50 estudiantes del nivel de secundaria. Por eso pertenece a la metodología. Exacto. Nos explica quiénes fueron otros participantes y también qué instrumentos utilizó para poder realizar este artículo o esta investigación. Muchas gracias, compañeras. Muchísimas gracias. Vamos ahora a la tercera parte de lo que debe llevar una investigación científica al momento de redactarla, que son los resultados. Una partecita que a veces a la gente le cuesta, yo lo he notado, a la gente le cuesta bastante redactarla, porque esta debe ser la parte más objetiva de nuestra investigación. Lo que quiere decir que nosotros, como escritores de ese artículo, de esa investigación, como investigadores, no podemos en ningún momento poner lo que yo creo o lo que yo pienso. Y a veces, como dicen, por X o Y motivo, a la gente le cuesta decir, no son mis palabras, es lo que la ciencia y la investigación me demuestran. Entonces, en esta parte se van a presentar los datos obtenidos durante la investigación, más nada. Y aquí se responde a la pregunta, ¿qué se encontró durante la investigación? ¿Qué fue lo que yo encontré como investigador dentro de esa investigación? Entonces, es importante que que los resultados no se interpretan, no se opinan y sobre todo, solo vamos a presentar datos exactos, ¿ok? No se interpreta, no se opina lo que yo creo, solamente datitos exactos. Por ejemplo, si yo digo, los resultados fueron buenos, ¿y quién me dice si eso es bueno o malo según mi perspectiva? Yo no puedo tener constancia porque lo que para mí es bueno, tal vez para otro no lo sea. Entonces, ¿cómo yo lo puedo redactar? El 65% de los estudiantes del grupo anterior, de los 50 estudiantes, demostraron que los estudiantes reciclan diariamente o regularmente. Vamos a decirlo así. Entonces, los resultados deben ser muy claros, muy concretos y basados en los datos que sacamos de la parte anterior, de la metodología. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario? Ok, vamos a dar un ejemplo antes de seguir en las conclusiones. Mire, si yo dejo una tarea de física o matemáticas, que son las dos que utilizan más que nada la evaluación por, vamos a decirlo así, esfuerzos más que solamente el resultado. Digo, algunos docentes, hay otros que lo evalúan directamente el resultado. Si yo le digo a mi estudiante que me desarrolle un problema matemático, tan sencillo como cuánto es 10 por 5, pero que lo haga manual, no con la calculadora, porque a veces hasta eso les cuesta multiplicar, y el estudiante se confunde o pone un resultado mal, ¿qué vamos a decir nosotros como docentes? Honestamente, ¿qué le vamos a poner? Que está errado, que está equivocado. Exacto, como docente obviamente la vamos a corregir o lo vamos a corregir para todo el grupo
como lo trabajemos en clase, pero tenemos que tener muchísimo cuidado nosotros también, de que nosotros también nos podemos equivocar al poner los resultados. Entonces, cuando yo hablo de resultados, una recomendación que yo doy siempre es verificar nuevamente lo que yo escribí. En todas las partes de la escritura se debe verificar el texto, pero sobre todo en el resultado. Yo voy a verificar, voy a comprobar y voy a recomprobar que lo que yo estoy poniendo en esos resultados sea preciso y sea exacto. ¿Ok? Y eso es lo que a veces le pasa a los estudiantes, que los estudiantes, yo me he dado cuenta, no les gusta verificar las respuestas o no les gusta, bueno, ya como se fue, así se va. Yo me pregunto, ¿quién tiene estudiantes aquí así? Que lo primero que hacen es lo que le entregan a ustedes. A ver si como docentes me comparten su experiencia. ¿Han tenido ese problema en clase o todos sus estudiantes siempre verifican? Sí, no leen, profas, nada más copy-paste y no se dan cuenta que la información no es la correcta. No se toman el tiempo de leer. Y más ahora con la IA, no saben cómo pedir la información y lo primero que ella le manda es lo que ellos pegan y cuando tú empiezas a leer te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que tú le pediste. Sí. ¿Alguien Profe, más? profe, pero ¿por qué nos vamos con los estudiantes? Vamos con los docentes que hacen su planificación y los objetivos no van de acuerdo con la planificación establecida? Así es, así es. ¿Y por qué? Porque, y eso iba a ir Briseida, que también quiere hablar. Disculpa, Briseida. Gracias, disculpe. Los estudiantes ellos no leen, no analizan, así que ellos pegan todo con propaganda y todo, y ahí coja lo que le dé la gana. Ya, y ese es el problema. Sí, también como dice la compañera, y esto, ahí también docente de que por salir del paso, ponen los objetivos no tienen nada que ver con el tema. Y a la hora de ejecutar, como hay muchos que pagan para que le hagan los trabajos, también ese es el problema. Todo Así es. Y la cosa no es así. Tienes que aprender a hacer tus cosas para saber el procedimiento, cómo es el proceso. Pero si tú pagas para que te hagan tu trabajo, no sé cómo hacen, pero así no se debe manejar. Yo tengo un estudiante, miren, ayer yo recogí una tarea, no, perdón, antes de ayer yo recogí una tarea, imagínense, el viernes reciente, y tenía tiempo que no me pasaba, y yo les mandé una investigación para un debate, porque yo también soy docente de secundaria, entonces yo les mandé la investigación para el debate. En la primera línea, yo no sé qué piensan que uno como docente no lee, porque yo sé que hay profesores que no leen lo que le mandan, ponen la nota y ya, vaya 5 si la hizo y 3 si no la hizo, más o menos, y 1 si no la hizo, ya, se va así. Pero la primera línea que ahí me dio risa, yo se lo presenté a los compañeros a manera de chiste. Miren, les voy a leer lo que dice la primera línea de la investigación de su compañero. Aquí tienes la investigación que me pediste sobre el uso de los celulares en el aula de clases con argumentos. Así decía, yo les decía, ¿ustedes creen que eso lo hizo él o lo hizo la inteligencia artificial? Yo les pregunté a los chicos, todos obviamente respondieron, no, pues se echaron a risa, no, profe, y él mismo le dio pena. Y yo le dije, tienen que leer, porque ok, si vas a investigar, tú tienes que estar seguro de lo que me estás poniendo y es cierto, porque cuando tú me pones eso allí, que ni tan siquiera le quitaste lo que la inteligencia artificial te pone previo para responderte, es que tú no leíste nada del trabajo. Entonces sí es verdad, profe. Por lo menos pone esto el chico. Entonces, como decía la compañera, y precisamente a eso iba, nosotros como docentes somos el ejemplo, nosotros somos los primeros que tenemos que leer lo que le damos a nuestros alumnos, lo que investigamos e inclusive lo que planificamos. Porque miren, yo descubrí esta herramienta que vieron en los seminarios de Quetzal y yo utilizo Quetzal, no lo voy a negar, pero me demoré mucho tiempo también revisando, adaptando a mi clase y poniendo lo que yo realmente voy a enseñar, porque la inteligencia artificial no es que sea mala, pero sí nosotros tenemos que aprender también a pensar por nosotros mismos y no solamente quedarnos con lo primero que nos da la inteligencia artificial. Por ejemplo, Quetzal te va a dar todos los objetivos habidos y por haber, todas las competencias habidas y por haber, pero ¿qué realmente yo necesito? Y lo mismo va a pasar con los resultados, ¿ok? Ahora vamos a la profesora, dígame, Ángela. ¿Puedes replantear la pregunta, Ángela? Entonces, mientras que Ángela replantea... No, profe, es que le escribí en el chat, pero porque hay un ruido de fondo. Es correcto, el Quetzal
nos plantea el tema, pero nosotros como docentes tenemos que hacer el desglose de los mismos, porque nosotros no podemos hacer un copy-paste si no está detallado lo que nosotros les vamos a dar a los estudiantes. Y como dicen, le pasa también a los políticos. Miren el político que leyó el discurso de la inteligencia artificial y leyó también lo que era la inteligencia artificial, lo que decía previo. Entonces, ustedes vieron eso en las noticias o también en las redes. Ok, continuamos. Conclusiones para ir avanzando, que ya nos quedan unas cuantas diapositivas. Miren, las conclusiones son la parte final del artículo como tal y sirven para que nosotros ahora sí interpretemos los resultados. ¿Ven la diferencia? Los resultados no se interpretan. En la conclusión es que nosotros vamos a interpretar. Entonces, ¿qué debe llevar? Primero que nada, resumir nuestros hallazgos durante todas las partes previas de la investigación. Explicar por qué son importantes. No porque es importante el trabajo, sino porque es importante los resultados de esta investigación. ¿Por qué es importante en el trabajo? ¿En qué área iba? ¿Por qué es importante la investigación? ¿En qué parte iba? A ver si se acuerdan. Ok, continúo. En la introducción, ¿por qué es importante el trabajo en sí mismo? El tema de la investigación va en la introducción. Pero ¿por qué son importantes los resultados encontrados? Van en la conclusión. Aquí es donde yo decía que la gente por eso es que se confunde, porque son cosas similares. También relacionarlos con los objetivos. O sea, todo lo que nosotros investigamos, ahora en la conclusión vamos a hacer la relación con los objetivos que pusimos al inicio. ¿Por qué? Vamos a volver al tema del agua. ¿Por qué el objetivo que yo puse en los problemas del agua en la comunidad de Villa Nazaret se relacionan con el resto de mi investigación? Y proponer también posibles mejoras o futuras investigaciones. Entonces, a diferencia de los resultados, como podemos ver, aquí se puede explicar detalladamente qué significan los datos que nosotros encontramos durante nuestra investigación. Por ejemplo, les voy a leer un pedacito que también seleccioné aquí. Los resultados indican que los estudiantes tienen hábitos positivos de reciclaje, lo que sugiere la efectividad de los programas educativos. ¿Ok? Entonces, un error muy común que se da en las conclusiones es repetir exactitos los datos que encontramos sin ningún tipo de análisis. Entonces, voy a resumir las 4 partecitas. Introducción, venderla al lector, establecer ciertas partecitas como por ejemplo lo general a lo específico que vimos. Luego de eso viene la metodología, cómo yo investigaría, quién voy a utilizar para mi investigación. Luego de eso vienen los resultados, que es lo que no se interpreta, sino lo que exactamente nos dio nuestra investigación a través de la herramienta que ya hemos utilizado. Y finalmente la conclusión, donde tomamos todo lo anterior, lo interpretamos y entonces lo planteamos. También proponiendo para investigaciones a futuras y que, como yo les dije, les sirva a otros para replicarlos. Profe, una consulta. Ajá. ¿Hay resultados que no se interpretan? ¿O todos los resultados tienen que ser interpretables? Ok, depende del tipo de investigación, pero sí, en su mayoría y casi totalidad, los resultados deben ser interpretados incluso si son de áreas científicas como la matemática o la física. ¿Por qué? Porque aquí en los resultados, obviamente, yo voy a poner lo que es exacto, pero ¿cómo yo voy a relacionar lo que yo puse en un inicio con lo que yo luego obtuve? Entonces, si no lo interpreto, yo no voy a poder explicarle al lector cómo se relaciona mi introducción, mi metodología con lo que yo recibí de información. Entonces, por así decirlo, todos los resultados deberían ser interpretados para poder explicarle a las personas qué fue lo que yo hice y también para que las personas lo recreen a futuro. No sé si se me entendió. ¿En qué parte no se interpretan? En los datos. Allí es que se mantienen exactamente igual. Ningún resultado se va a interpretar en los datos, ¿ok? Bueno, continúo. La compañera Mayulis, no sé. ¿Me siguen escuchando bien? Que estoy viendo bien fuerte por acá en Profe, Boca. sí, entendí bien, profe. Sí, gracias Tommy por levantar la mano. Entonces, vamos a ir a la coherencia en la redacción científica. Miren, como yo siempre les digo, a mí me gusta hablar mucho de coherencia porque es lo que yo siempre cuando evalúo ensayos o cuando reviso
tesis o lo que sea que revise de áreas científicas, lo que más le falta a las personas es establecer conexiones útiles. Más que poner la información, a las personas les falta ponerlas en orden, ponerlas con lógica y coherencia y con el orden determinado. Eso es lo que yo he notado y por eso es que a veces me centro tanto en la coherencia. Miren, algo que deben conocer, el objetivo siempre debe relacionarse con la metodología, no van separados los unos de los otros. Yo no puedo investigar por separado estas dos áreas. Los resultados deben responder al objetivo planteado, lo que yo les decía, que hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos y estar 100% seguros de que lo que vamos a investigar o lo que pusimos en nuestro objetivo es realmente lo que nosotros vamos a, en el campo, a través de las herramientas, realmente investigar, ¿ok? Entonces, las conclusiones deben basarse en nuestros resultados. Y también, si alguna de estas conexiones falla, es decir, el objetivo desconectado de la metodología, los resultados también desconectados del objetivo o las conclusiones desconectadas de los resultados, el texto pierde sentido y pierde también utilidad, ¿ok? No tendría sentido investigar una cosa, analizar otra y luego tener una conclusión diferente. Es lo que yo también digo, por ejemplo, en términos tan sencillo, que la receta tenga un título, luego viene los ingredientes y al final hago otra cosa. ¿Eso tiene sentido? Bueno, lo mismo pasa con la escritura. Vamos a decir, yo pongo de título que mi receta es de pollo con vegetales. En los ingredientes pongo pescado y al final pongo cómo elaborar un pernil. ¿Eso tiene sentido? No, Bueno, profe. lo mismo pasa en la investigación. Tenemos que ir acorde en todo momento y sobre todo interconectar los puntos. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la segunda actividad interactiva. A ver, nuevamente. Los resultados muestran que el 65% de los estudiantes recicla regularmente papel y plástico en la escuela. ¿A cuál pertenece? A los resultados, profe. A los resultados. Y aquí vemos alguna interpretación. No, profe. No, exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos que el texto presenta datos concretos, allí de una vez automáticamente nuestra mente va a tener que decir, ok, esos son resultados, son datos concretos. Y siempre que ustedes vean porcentajes, cifras, probablemente van a ser resultados. Cuando damos un número o un porcentaje en específico. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Importancia de la organización del artículo científico. Miren, la importancia es comunicar mejor el estudio que nosotros hicimos, facilitar la lectura, presentar la información de manera ordenada en el orden que se debe. Título, que era lo siguiente, a ver si se acuerdan, después del título que comenzamos. La introducción. Ajá, luego la introducción va. Comienza con M. Metodología. Sí, metodología. Luego van los datos exactos que se le llaman. Resultados, Resultados. Y finalizamos con las conclusiones. conclusiones. Ese es el orden de un artículo, siempre. ¿Ok? De allí también mejorar la calidad de escritura académica. Yo siempre he creído, y bueno, supongo porque soy profesora de español, que cómo escribimos y cómo hablamos también habla de nosotros y de nuestros conocimientos. Ok, un texto bien organizado no solo se va a entender mejor, sino que va a tener un mayor impacto en aquellas personas que lo lean. Y ya para ir despidiéndome de ustedes, miren, es importante recordar que tener una buena estructura, una estructura clara, permite que nuestra investigación se comunique mejor. Si somos docentes, permite que nuestras instrucciones en clase se comuniquen mejor. Y es lo que yo también, que siempre lo recuerdo cuando estoy en clase, se hizo un estudio hace unos años en Panamá, que el problema que los estudiantes tienen no es muchas veces en matemáticas, que es el área que están más bajitos, por así decirlo, en la prueba PISA, no es que no tienen conocimientos matemáticos, es que no comprenden las instrucciones. Entonces, ¿en qué estamos fallando? En que nuestros estudiantes comprendan. Eso quiere decir que no hay comprensión lectora buena en Panamá. No que los estudiantes no sean buenos en matemáticas, no que los estudiantes no sean buenos en física, sino que no comprenden los postulados. Y eso
pasa mucho también, incluso cuando estamos adultos, que no entendemos o no comprendemos lo que está en una redacción. Por eso es importante escribir bien y también transmitírselo, por supuesto, a las futuras generaciones para que ellos puedan superar este reto. Entonces, cada parte del artículo va a cumplir una función, va a tener algo en específico que tiene que ser trabajado aquí y no debemos mezclarlas. Entonces, como idea final, para ir cerrando, no olvidemos, compañeros, que no se trata de escribir más, porque es que yo quiero poner un montón de información, sino de escribir de una manera más organizada y que realmente lo que yo estoy poniendo allí sea lo que debe estar ahí, no lo que yo como persona pienso o opino. ¿Ok? Entonces, nuevamente les pregunto, luego de esto, ¿creen que se les sea más fácil poner lo que es las partes de un artículo o están igual que cuando comenzamos? Creo que ya estábamos, yo estoy un poquito más clarita. Claro, yo sé que esto es, mire, yo pienso que la redacción de artículos es práctica, es corrección y sobre todo es esforzarnos nosotros mismos en releer una y otra vez hasta que estemos 100% seguros de que nuestro artículo está bien redactado y que los demás lo van a entender. Porque si no lo entiendo yo misma, mucho menos los demás que nos van a leer. Con eso ya casi termina la hora, así que Dios los bendiga. Voy a tener una oración final y cualquier comentario o pregunta me la pueden hacer luego de la oración. Inclinamos nuestro rostro donde estamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Permítenos, por favor, ser mejores docentes, más capacitados cada día. Permítenos ayudar a nuestros estudiantes a crecer profesionalmente y permítenos ser un ejemplo para ellos. En nombre de Jesús, amén. ¿Preguntas, consultas o estamos claritos? Profa, yo tengo una consulta, profa. A ver si no Claro, sé si compañero Félix. cuando hablaba de investigación, ahí decía el primer punto, tenemos que tener en cuenta el tema, los problemas, los Ajá. objetivos y el contexto. Y en cuanto al artículo, se decía es la introducción, ¿no? La metodología, los resultados y la conclusión. Así es, profa. Ajá. Sí, va, Listo, mire, pues. va título, va introducción, luego de la introducción va la metodología, luego van los resultados y por último nuestras conclusiones. Ok, profa, gracias. De él. Si no hay más Profe, una preguntas, consulta. dígame, Mayulis. ¿Usted hace asesoramientos De en tesis y eso. tesis? Ajá. Sí, sí hago. Bueno. Entonces, ¿cómo la puedo contactar? Es que mi hermano está haciendo tesis y le llamó la atención para ver si él hace el asesoramiento y los costos que... Ok, bueno, yo voy a... Dame un segundo que se me fue la pantalla. Yo voy a decirles al rector que les pase mi número personal ahorita para que lo tengan. En cualquier caso también de la clase, no solamente cobrando ni nada, sino también cualquier consulta que ustedes tengan y que me quieran hacer saber. Ay, se me fue la llamada. Estoy en llamada, no sé si se me Sí, fue. estoy escuchando. Disculpen. Ok, en cualquier cosa que necesiten también, ahí me escriben y no solamente con costos, sino también de las clases, yo los asesoro con mucho gusto. Así que les voy a decir a él que les dé mi número personal para que me puedan escribir. Ah, bueno, listo, profe, está bien. Okay. Que Dios los bendiga, chicos. Nos veremos el próximo domingo, primero Dios. Gracias, profa. Un gusto Gracias, verlos. buen día. Gracias, profesora. Pase excelente inicio de semana. Chao, profe. Chao. Pase excelente inicio de semana, profe. Esta era la última clase, ¿verdad? No se le escucha, profe. Sí, ya no hay más clases, ya se pueden desconectar. Gracias.